Gracias a vosotros, es un placer participar en este foro, y más ahora que en la comunidad pues están emprendiendo el camino de la simplificación, que es un camino que no es nada fácil desde la percepción que se tiene desde fuera de la administración por parte de los operadores económicos, por los ciudadanos que interactúan con ellas, que es una estructura muy compleja, y tienen razón. Es una estructura muy compleja y muy resiliente, muy difícil de cambiar, muy refractaria a las cosas que generan inseguridad, y la simplificación es algo como vamos a generar inseguridad. Bien, viendo cómo concluía la sesión anterior, la verdad es que yo voy a dar una panorámica general de cómo se gestó la Ley de Simplificación de Aragón y cómo evolucionó, al menos hasta el año 2023. Pero también voy a intentar algo que pensaba poner como un mero ejemplo, que son los instrumentos de urbanismo operativo, instrumentos de gestión coordinada de acciones de grandes proyectos mediante técnicas que arrancan de la Ley de Ordenación del Territorio. Pues quizá daré alguna pincelada más y pondremos algún ejemplo concreto para que se vea que las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo creo que también nuestra legislación y nuestra práctica territorial y urbanística es, como decía antes, resiliente, es muy refractaria al cambio. Yo he vivido muchas cosas en este proceso. Cuando cambiábamos la legislación en Aragón, pues poco menos que nos decían que era una herejía y algo además técnica y jurídicamente inasumible que se hiciesen tramitaciones simultáneas, por ejemplo, el suelo urbanizable prioritario con ordenación pormenorizada. Y aún cuando dice que además se incorporase como una vez al proyecto de urbanización, entonces era ya la absoluta locura. Y son técnicas que están normalizadas. Luego pondré algún ejemplo de una clasificación en Aragón, de un planeamiento que ordenó un sector, clasificó y ordenó un sector para una actividad industrial mediante una modificación de plan general con ordenación pormenorizada en 5 meses. Y en el mes 6 se otorgó la autorización ambiental integrada. Las cosas se pueden hacer. Disculpa, estamos dentro de Zoom. Me están diciendo podemos salir. Alguien lo estaba comprobando. Me dicen que no. Hay unas 20 personas conectadas, igual. Lo más pequeño yo veo de manejar esta ventana. Ahora por lo que
Bueno, continuamos. Como decía, cuando has tenido como muchos, como personas que están aquí una cierta trayectoria en la administración y has vivido ya bastantes años y bastantes cambios a lo largo de esta trayectoria, que hemos escuchado demasiado bien a ver si pudiéramos. No funciona. Ese micro es el que ha ¿Se oye ahora? Ese es el que va. Cambiamos. Decía que tienes una percepción de las cosas distinta, porque cuando estás impulsando procesos de cambio lo que detectas es muchísima resistencia y parece que estás luchando contra algo que no vas a poder superar. Sin embargo, el tiempo va asentando los cambios. Poco a poco vas viendo que hay cuestiones que se han ido introduciendo en leyes que en su día generaron grandes polémicas a la hora de impulsar transformaciones en la regulación o en la práctica urbanística o ambiental o de vivienda u otras, y que al final, pues transcurridos 5, 6, 7, 10 años, pasan a formar parte del acervo del sector, del acervo de la gestión pública y de los operadores privados y se asumen con total naturalidad. Cuando se planteó en Aragón abordar la simplificación administrativa, se planteó con esa filosofía, siendo conscientes de que es un proceso de cambio muy profundo. Solo una norma de simplificación administrativa, solo la de simplificación administrativa lanzada al boletín, no va a producir por sí misma ningún cambio. La simplificación administrativa es un proceso. Es un proceso que tiene que acabar transformando la regulación, pero que tiene que acabar transformando la propia organización pública a la que se refiere. Es una política de simplificación administrativa. A una escala mucho menor, pensemos en lo que ha supuesto en las administraciones públicas la inmersión en la transparencia, la aplicación de la legislación de transparencia. Cuando en Aragón en 2015 se aprueba la ley de transparencia, no había un solo funcionario en la administración de la comunidad autónoma que se dedicase a los temas de transparencia. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Pues hacer permeable a la organización a esa política de transparencia, crear unidades de transparencia dentro de las secretarías generales técnicas de todos los departamentos y empezar a coordinar la aplicación de la norma. Y hoy la administración funciona de manera infinitamente más transparente de lo que lo hacía hace unos años antes de la entrada en vigor de esa normativa. Con la simplificación administrativa, a escala mucho más compleja, ocurre algo parecido. Hay que forzar que la máquina la haga suya, que la administración, que la organización la haga suya y que a partir de ahí pues empiece a utilizarla como una palanca más, como una herramienta más de funcionamiento ordinario. Es, por tanto, les decía, un proceso permanente de transformación, de mejora de la organización del sector público que afecta a la calidad normativa, que afecta a la simplificación normativa, que afecta a la transformación digital, que afecta a la modernización y racionalización administrativa, a los procedimientos desde todos los puntos de vista y a la idea de la noción de reducción de cargas administrativas. Es una respuesta a una demanda social y eso debemos tenerlo también presente. Es una respuesta a una demanda social, como a otras demandas sociales. O sea, necesitamos administraciones más ágiles. Cuando empezábamos con este trabajo en la Secretaría General de Presidencia, yo lanzaba preguntas, con ánimo también de provocar a la gente a las unidades que tenían que avanzar en este trabajo. Y decía, ¿por qué puedo hacer una transferencia ahora mismo de mi móvil y no puedo hacer un pago en la administración? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que justifica esto? ¿Por qué tengo que llevar pasado mañana al Consejo de Gobierno de la Administración de la Comunidad Autónoma la aprobación de un gasto para comprar una impresora de 250 euros? ¿Por qué? Porque se ha hecho siempre. Hay una serie de elementos, como decía, de revisiones, de autoexamen, de evaluación, en terminología de simplificación administrativa, que es necesario que la administración afronte. Respondiendo a una demanda social. Necesitan los operadores económicos, los ciudadanos necesitan administraciones más ágiles, más cercanas, más tecnificadas, más digitales, y esto es lo que tenemos que intentar conseguir. Las comunidades autónomas, y yo creo que las barreras también hay que conocerlas desde el principio, no lo pueden hacer todo. Si el Estado no da el paso de empezar a simplificar las grandes leyes administrativas, las comunidades autónomas pueden hacer muchas cosas, pero no van a poder conseguir cambios en elementos estructurales, en elementos fundamentales. Lo veíamos hace un momento con el tema de la ley del suelo. Bueno, pues ahí hay cosas que cambiar en la ley del suelo que son estructurales y que son barreras para que las comunidades autónomas puedan hacer algunas mejoras en sus leyes que avanzarían por esa senda de la simplificación. Por tanto, hay que contar con el Estado. Pero es que
ahí hablamos de la ley del suelo, pero hablemos de grandes leyes estructurales para la gestión pública, como la de régimen jurídico, como la de procedimiento administrativo, como la de contratos, que es un ejemplo de lo que no puede ser una ley administrativa. Es un absoluto desastre. Y además sin cobertura directa en las directivas. Es decir, las directivas no dicen lo que dice la ley de contratos. La ley de contratos sí que dice algunas de las cosas que dicen, o las cosas que dicen las directivas, pero no a la inversa. No a la inversa. La ley de contratos es un refundido de nuestra vieja ley de contratos de los años 60 del siglo pasado, con todo lo que ha llovido por el camino. De juntas, juntitas, tribunales de contratos, tribunaletes, opinadores, etc. Y todo acaba en el acervo de la ley de contratos y por eso tenemos esa ley que es absolutamente defectuosa desde mi punto de vista para los fines que debería pretender conseguir. Por tanto, ojo, porque las comunidades autónomas pueden hacer mucho, pero vamos a chocar con el muro que a veces el Estado genera con una normativa básica que no responde en muchos aspectos a lo que debería ser una política de simplificación. La simplificación administrativa fundamentalmente se abordó en Aragón desde 3 puntos de vista: el regulatorio, el organizativo y el procedimental. El regulatorio, el organizativo y el procedimental. Tenemos que tener una mejor regulación, no necesariamente menos regulación, que también, pero desde luego una mejor regulación. Tenemos que revisar nuestra estructura y nuestra cultura organizativa y de gestión, y tenemos que revisar los procedimientos, es decir, tanto en su propia regulación como en la forma en la que articulamos unos procedimientos y otros. Cómo coordinamos los procedimientos, cómo logramos que la administración funcione de manera más ágil. Hay cosas muy obvias, por ejemplo, evitando procedimientos sucesivos cuando no sean necesarios. Decía antes, ponía antes el ejemplo del urbanismo. El urbanismo, quizá yo porque originalmente me formé como investigador en el derecho urbanístico y siempre digo que proporciona ejemplos para casi todo. Proporciona ejemplos para casi todo. Bueno, pues pensemos en lo que es el urbanismo con una mirada crítica y con un ánimo crítico. ¿Realmente es necesario tener una ley de suelo estatal con reglamentos estatales, con ley autonómica, reglamentos autonómicos, plan general con sus normas urbanísticas, planeamiento de desarrollo con sus normas urbanísticas, estudio de detalle, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización? Todo eso es necesario y hasta hace unos años sucesivo, porque se aprobaba una cosita detrás de otra. Ese es un ejemplo, ¿no?, de algo que yo creo sobre lo cual se debería reflexionar, ¿no? Si ese es un modelo adecuado para la sociedad de hoy. Pero hay muchos otros ejemplos fuera del urbanismo. Pero no solo se trata de simplificar desde esas 3 vertientes, regulatorio, organizativo y procedimental, sino que también hay que lograr que esos procesos de simplificación se imbriquen con la organización administrativa, porque al final el resultado es la transformación de la organización de la administración, desde muchos puntos de vista, porque vamos a tener una administración que ahora, en el caso de las comunidades autónomas y de los grandes municipios, pienso, trabaja de forma departamentalizada, a veces con compartimentos absolutamente estancos, que están en ocasiones incluso de espaldas unos a otros, otras veces no, otras veces colaborar mejor, y vamos a tener una administración que tienda a trabajar por proyectos, que tienda a integrar diferentes áreas en el desarrollo de determinadas categorías de proyectos. Vamos a tener una administración que tendrá que reorganizar sus efectivos en función del avance del proceso de transformación digital, porque habrá recursos que ya no serán necesarios donde estaban inicialmente y que habrá que destinarlos a otros lugares. Vamos a tener una administración, yo pienso también, si se logran esos objetivos, con más capacidad para pensar, para diseñar políticas públicas, para explotar los datos que genera, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la administración pública, que todavía no se han dado cuenta en la inmensa mayoría de administraciones del petróleo que tienen bajo los pies, con todos los datos que generan. Luego pongo un ejemplo cuando hable del despliegue de la ley de simplificación, porque los datos son la base de la corrección de decisiones erróneas y de la adopción de nuevas decisiones y el impulso de nuevas políticas. Y esto no se está explotando en la administración pública. Por tanto, una serie de cambios impulsados en los ámbitos regulatorios, organizativos, procedimentales, pero que luego deben tener reflejo en la estructura organizativa para que la propia estructura organizativa y la cultura de gestión también cambie. Partiendo de un deber general que debe orientar todas las acciones públicas, el deber general de promoción de la simplificación administrativa, de optar por la solución más simple y con menores cargas. La solución más simple y por menores cargas.
desde los tres puntos de vista, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista procedimental. Este es un principio que aparece en los primeros preceptos de la Ley Aragonesa de Simplificación. Y además un proceso que cuente con los dos elementos subjetivos, los que están en el lado de la administración, pero también los que están en el lado de la sociedad. Porque deben, en el fondo, colaborar unos y otros para el despliegue de estos instrumentos de simplificación. En la ley de simplificación, por ejemplo, se advierte, no se ve a la simplificación administrativa como algo tendente a suprimir la administración o a abrir vías de escape o de elusión del cumplimiento normativo. No es eso. Es decir, no es, decía, menos administración, allí donde hay un interés general que justifique la intervención administrativa, sino mejor administración. Hacer más fáciles las cosas a todos los operadores económicos. Corresponde, por tanto, a esas expectativas. La ley tiene una serie de principios, no me voy a detener en ellos, organizativos y procedimentales, pues en el fondo están invitando a la administración a hacer ese reexamen de distribución de competencias, de revisión y supresión de cargas administrativas, de mejora de información, o desde el punto de vista procedimental, lo vamos a ver ahora, pues un reexamen de todos los procedimientos, del sentido del silencio, de la aplicación de técnicas de intervención como las licencias o declaraciones responsables, es decir, algo, el establecimiento de una serie de reglas como norma cabecera del grupo que luego van a tener efectos sobre las que se aprueben posteriormente, estableciendo restricciones claras a la posibilidad de, o a la tendencia habitual a establecer un régimen de autorización y licencia, de establecer silencio negativo, etc. La ley entrará en esos temas en aplicación de esos principios. Decía que tiene que afectar a la organización, por eso se establece una estructura de gobernanza. O sea, no por crear una unidad administrativa, sino para que el conjunto de la organización se implique y haga suyas las técnicas de simplificación administrativa. En ese sentido, esta es una primera dificultad. ¿Por qué? Pues porque cuando se intentan poner en marcha estos instrumentos de simplificación, estas políticas de simplificación, chocamos ya desde ese primer momento con la estructura departamental. O sea, las competencias que es preciso utilizar para promover cambios, para promover la simplificación administrativa, suelen estar dispersas. No están en un solo departamento. ¿Por qué? Porque no existe una política global de simplificación que haya tenido entidad y que haya tenido sustantividad propia para dar lugar a una organización específica. Por ejemplo, en Aragón tiene competencias el departamento competente en materia de administración pública, que en aquel momento era Hacienda y Administración Pública, o en materia de transformación digital, que era Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, o en materia de servicios telemáticos, donde había y hay un ente específico que es Aragonesa de Servicios Telemáticos. Y había otros. Es decir, podríamos hablar de las competencias en materia de contratación, en materia de subvenciones, es decir, otras competencias horizontales que afectan muy sustancialmente a la simplificación. Por tanto, es una primera dificultad. ¿Cómo se supera esa dificultad en la ley? Creando una comisión de simplificación administrativa, como un órgano burocrático de trabajo que esté integrado por empleados públicos de diferentes áreas de actividad, con una cualificación específica en sus respectivas áreas, que se exige en la normativa de creación de la comisión, para construir, como digo ahí, el centro de una red de simplificación administrativa que supere las barreras departamentales. Es decir, esa comisión de simplificación lo que va a hacer va a ser integrar las diferentes antenas departamentales en una organización funcional, en una organización de trabajo que va a tener una serie de competencias dinamizadoras del proceso de simplificación. La composición inicial es reducida, 8 funcionarios autonómicos, un funcionario de la administración local, en lo que afecta, porque el proceso de simplificación también puede afectar a las entidades locales, obviamente, no del mismo modo en la ley de Aragón, es más limitada la aplicación en el ámbito local que en el ámbito autonómico, pero luego en esa comisión van a participar todos los jefes de servicio de las Secretarías Generales Técnicas que tengan la competencia en materia de simplificación administrativa, que van a ser las antenas de la comisión en los diferentes departamentos. La comisión tendrá impulso, seguimiento y evaluación de las políticas de simplificación administrativa, y la idea es que trabaje en red, que genere redes departamentales, como se hizo en su día, por ejemplo, con el tema de transparencia, o como se hizo con otras materias que poco a poco se han ido desplegando en los departamentos de la comunidad autónoma. Pero se busca
se busca que la Comisión de Simplificación como tal tenga sustantividad propia. ¿Cuál fue la opción organizativa? Se adscribió esa comisión, se adscribió orgánicamente al Departamento de Hacienda, que es el departamento competente en materia de administración pública, pero funcionalmente a la Secretaría General de la Presidencia, para reforzar su carácter horizontal, para empujar a la hora de construir la nueva política de simplificación administrativa. En la ley de simplificación se distinguen dos grandes bloques, dos grandes ámbitos de despliegue de la simplificación, lo que llamamos la simplificación mediata, es decir, una serie de instrumentos de simplificación administrativa que requerían desarrollos posteriores y acciones posteriores, o sea, que la ley no podía abordar por sí misma, o sea, no podías cambiar directamente procedimientos, cambiar directamente silencio, cambiar directamente sistemas de intervención sobre la actividad de los particulares mediante la ley de simplificación, sin implicar a los departamentos, como ahora veremos, y luego otras técnicas de simplificación directa, es decir, donde ahí sí que la ley introdujo una serie de reformas en normas estructurales de la Comunidad Autónoma de Aragón para tratar de reducir, de aplicar los principios en definitiva de la ley. La ley además fue de alguna manera obsesiva en el establecimiento de un modelo de despliegue, es decir, la ley fue concebida desde el primer momento como una norma que iba a ser aplicada y que iba a ser aplicada conforme a un calendario de aplicación concreto. Y esto fue así desde el primer momento. Es decir, y de hecho, ese calendario se cumplió en lo que estaba programado en la propia ley y dio lugar, como veremos, a una segunda ley de aplicación de la ley de simplificación. Este era el cronograma de desarrollo y aplicación de la ley de simplificación, desde que se lanzó el proyecto de ley. Y todo esto se hizo. Todo esto se hizo. Es decir, y se acabó de hacer al finales del año 2022, identificando los órganos responsables de cada una de las acciones que había que afrontar y el cronograma de aplicación de cada una de esas medidas. Y esto, como digo, se llevó a la práctica, porque se partía de la convicción de que si realmente no nos creíamos que íbamos a aplicar la norma, no merecía la pena aprobarla, porque solo íbamos a generar frustración. Entonces, aquí sí que se hizo, y se hizo además, como vamos a ver, contando con los departamentos. Se estableció un proceso de adaptación que se regula con carácter general en la ley del año 2021 sobre el régimen de intervención, procedimientos, plazos de silencio e informe, que no entra en vigor, como digo ahí, de forma inmediata, sino solo tras el desarrollo del proceso de adaptación. Ese proceso, que ahora vamos a ver en qué consistió, dio lugar a una segunda ley, la Ley 2/2022 de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021. Las acabamos llamando, pues como ocurrió con normas anteriores del Estado, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus de simplificación. ¿Y qué se incorporó a esa segunda ley por mandato de la primera, por mandato de la Ley de Simplificación del 21? Pues una serie de reformas legales para la sustitución de autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones, que establece la ley del 2022, reformas para la sustitución de silencio negativo por silencio positivo, reformas para la revisión de los plazos del silencio administrativo, reduciendo todos los que fuera posible reducir, reformas para la revisión de plazos de emisión de informes y dictámenes y una serie de procedimientos para que la aportación inicial de documentación se sustituyese por declaración responsable, que es una regla general que establece la ley para todos los procedimientos y que se concreta posterior. Este era el esquema de funcionamiento. Partíamos de la ley inicial, de la ley de simplificación del 21, se creaba la comisión de simplificación. Desde la Secretaría General de Hacienda y la Secretaría General de Presidencia se daban una serie de instrucciones a los departamentos para que aportasen los contenidos necesarios para abordar las reformas que había que hacer mediante la segunda ley, mediante la ley Ómnibus. Los departamentos hicieron sus propuestas, se aprobó la segunda ley y a partir de ahí se empieza a implementar pues, los servicios de comprobación e inspección y los decretos de aplicación de las reformas planteadas. Y este era el timing que en su momento se programó. Hubo un decalaje de unos 5 meses, ¿no? Es decir, se retrasó unos 5 meses hasta que se aprobó la ley del año 2022, que fue, creo recordar, en mayo en las Cortes de Aragón. Pero como vemos, una norma con un programa de aplicación. Es decir, vamos a pensar en la gestión de la ley, no solo en la aprobación de la ley, porque si no, pues podemos correr el riesgo de dejarla en el boletín, que quede muy bonito y que nadie haga nada con ella. La ley exige además también un plan de simplificación normativa que se vincula
al plan anual normativo, ¿no?, que exige la normativa estatal. Es decir, de algún modo lo que se está planteando es que cuando se apruebe el plan anual normativo, los mismos departamentos que promueven las nuevas normas que van a impulsar examinen su ordenamiento de referencia para ver cómo pueden mejorarlo, ¿no?, cómo pueden simplificar, qué normas pueden reducir, qué normas pueden refundir, con objeto de que todo sea un poquito más claro, de que el ordenamiento sea un poquito más claro. Elemento fundamental en la simplificación inmediata fue el régimen jurídico de intervención, silencio, informes, plazos y documentación, ¿vale? En este caso, había un paquete de medidas que afectaban estas materias. En relación con la intervención administrativa, se establece la declaración responsable y la comunicación como regla general, como veremos, salvo que existan normas imperativas de derecho estatal o europeo que exijan la licencia o autorización, o en otro caso, salvo que existan razones imperiosas de interés general que exijan la licencia o autorización. Es decir, se debe motivar, y se debe motivar como excepción la exigencia de autorización o licencia en cualquier norma sectorial, posterior. En conexión con esto se regulan en la ley las entidades colaboradoras de certificación para hacer el certificado de calidad documental de los documentos integrantes de las declaraciones responsables con efecto ante la propia administración, que, como digo, se pueden generalizar a cualquier ámbito de actividad de la administración pública. Es una mera decisión de aplicación mediante decreto la que lo permite. Se establecen una serie de requisitos organizativos de aplicación. Básicamente la norma dice, si usted quiere realizar la transición de autorización o licencia previa a declaración responsable, usted tiene que cambiar el procedimiento, pero usted tiene también que reorganizarse. Si antes tenía servicios específicos para la emisión de autorizaciones y licencias, y eso va a pasar a declaración responsable, usted se va a tener que dotar de servicios de inspección, de comprobación posterior y de inspección. Por tanto, se está pensando en que no solo hay que cambiar el procedimiento, sino que en paralelo y como condición de efectividad del cambio de procedimiento se tiene que reorganizar la propia administración conforme al nuevo esquema de funcionamiento. Y se establece también un régimen sancionador específico en esta materia de carácter general. En lo que afecta a simplificación de procedimientos, hay cinco elementos importantes: el del silencio, ahora lo veremos, plazos de resolución, plazos de emisión de informes y dictámenes, aportación de documentación y las técnicas de evaluación permanente. La evaluación se considera un elemento estructural también para la simplificación administrativa. O sea, no se trata solo de impulsar cambios, sino de verificar que esos cambios están funcionando. Que por tanto hay un proceso permanente de evaluación. Por ejemplo, se establecen reglas tan sencillas y tan fáciles de entender como medir los timings de los procedimientos. Tenemos que saber cuánto nos cuesta tramitar un procedimiento. Y esto es objetivable, esto la administración hoy día lo puede hacer. Pues hagámoslo para ver dónde podemos mejorar, dónde están los atascos, en qué trámites se están produciendo los problemas. Y intentemos mejorar allí donde detectemos los problemas. Y por último, se establecen también una serie de medidas de administración electrónica, pero con una filosofía subyacente también importante, porque esas medidas de administración electrónica se concibieron como palancas. Es decir, se quería que de alguna manera se fijasen objetivos realizables en un plazo corto de tiempo y que fuesen significativos a la hora de que se percibiese el avance en materia de transformación digital. Es decir, se huyó de los grandes, vamos a ser magníficos, pasado mañana vamos a tener una app con la que se va a poder gobernar la administración, y dijimos, no, vamos a hacer esto y esto, y si logramos esto ya daremos el siguiente salto, ¿no? Ya pasaremos a la siguiente pantalla. Y esa es la filosofía de las medidas que veremos de transformación de administración electrónica. Con carácter común a declaración responsable, sentido del silencio, informes, etcétera, la regla más importante y común es que se establece como regla general la declaración en la Administración Autonómica Aragonesa, la aplicación de la declaración responsable de la comunicación. Se establece como regla general el silencio positivo también, y reglas específicas también para los informes, para la emisión de informes, salvo que haya norma estatal europea que lo impida o que se justifique lo contrario, excepcionalmente por razones imperiosas de interés general. Es decir, lo que se está diciendo es, esto ha de ser así,
en una política de simplificación generalizada y que afecte a toda la organización, salvo que algo me impida o que exista una razón imperiosa de interés general alineada con las que lo son conforme al derecho europeo y que aparecen en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que justifique lo contrario. Pero hay que justificarlo. Usted me va a tener que decir, me va a tener que explicar, me va a tener que justificar por qué el silencio es negativo y por qué me va a exigir una autorización o una licencia pudiendo hacer la declaración responsable o comunicación previa porque no hay ninguna norma previa que lo impida. Como digo, es el marco general dentro del cual tuvo que desenvolverse la aplicación mediante la ley del año 2022 y es el marco general que en principio se prevé para desarrollos posteriores, salvo que se modificase mediante otra ley, la ley de simplificación, lógicamente, que podría hacerse, ¿no? Pero de no hacerlo, estas serían las reglas generales en la comunidad. A partir de ahí se regulan pues una serie de técnicas, lo decía, en el caso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas que se regulan con carácter general en la ley, pues la actividad de comprobación, inspección y sanción, se regula la actividad de comprobación posterior con un plazo de 6 meses que no afecta a las posteriores facultades de inspección de la administración y que puede dar lugar a instancia interesada en la emisión de un certificado de comprobación, independientemente de que la declaración responsable de la comunicación surta en el efecto habilitante establecido en la legislación estatal. Se regulan las entidades colaboradoras de certificación con los elementos esenciales de su régimen jurídico, que es una entidad de certificación, el control público que exige sobre las mismas a través de la acreditación, la responsabilidad y la cobertura de la responsabilidad que ha de realizar la entidad de certificación, sus funciones, obligaciones e incompatibilidades y el régimen jurídico de los certificadores de verificación documental que deberán aportar o que podrán aportar quienes realicen las declaraciones responsables o comunicaciones. Para el silencio, como decía, la regla es el silencio positivo, salvo norma estatal europea que lo impida o que se justifiquen razones imperiosas de interés general que permitan optar por él. Por tanto, una regla más restrictiva incluso que la de la legislación estatal. El Estado no lo discutió esto, ¿no? Hubo un acuerdo interpretativo, pero en principio se asumió el criterio más restrictivo a la hora de establecer silencio negativo de la ley aragonesa. En cuanto a los plazos de resolución, pues rigen reglas parecidas, también podrán establecerse solo plazos superiores a los 3 meses, comprendidos entre 3 y 6 meses conforme a la norma estatal, mediante norma con rango de ley y por razones imperiosas de interés general. Y la tendencia, por tanto, es a reducir plazos, salvo que se justifiquen las razones por las cuales es necesario mantenerlo. Y lo mismo para los plazos de emisión de informe, ¿no? Para los plazos de emisión de informe, apelando en este caso a la regla de los 10 días. La ley establece que transcurrido el plazo máximo fijado sin pronunciamiento expreso y motivado del órgano competente para su aprobación, se entenderán emitidos en sentido favorable a la propuesta sometida a informe a la continuación del procedimiento y lo establece de manera expresa, lógicamente en el marco de lo que diga la legislación estatal o la normativa europea si hay una regla diferente a esta. Pero la regla en Aragón, la regla general, es la emisión en sentido favorable a la propuesta sometida a informe. También se establecen reglas en cuanto a la aportación de documentos, previendo que se sustituirá con carácter general por declaración responsable y que solo se exigirá a aquellos interesados respecto de los cuales sea imprescindible antes de la emisión de la resolución que corresponde. Y por tanto habrá que analizarlo en cada procedimiento partiendo, como siempre, de que la regla general es la declaración responsable y la no petición de información. En cuanto a la administración electrónica, me limito a enunciarlos, pues se establecen unas reglas, unas opciones sobre coordinación de las acciones en materia de administración electrónica, pues por la dispersión competencial que había en la comunidad en ese momento. Se opta por el sistema clave como plataforma de identificación y firma. Se impulsan plataformas blockchain para en materia de contratación y en algunos otros ámbitos como instrumentos para asegurar aportación, acreditación e integridad de datos. Se impulsó también el registro de funcionarios habilitados, el espacio personal de relación con la ciudadanía y la plataforma de gobernanza de datos, sobre la cual se está desplegando a su vez un montón de herramientas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, utilizando la plataforma única de gobernanza del dato de la Administración Autonómica. En cuanto a cuadros de mando, es una de las frustraciones que se generó durante el proceso de simplificación. Una vez aprobada la ley y para la elaboración de la segunda ley, de la Ómnibus, se emitió la resolución dirigida a los departamentos de la comunidad autónoma,
La primera pregunta que se les planteaba era: examinen ustedes sus datos, examinen ustedes sus procedimientos y los datos que están generando sus procedimientos y propongan cuadros de mando para la evaluación de políticas públicas o la toma de decisiones. Bueno, pues ninguno propuso nada. O sea, fue el único punto en el que ningún departamento dijo: yo tengo estos datos, quiero tratarlos y quiero manejarlos para evaluar mis políticas y tomar decisiones. Es lo que decía antes de la falta de cultura del dato, de explotación del dato que existe en la administración, que es, yo creo, algo que no sé por qué es difícil de cambiar. Solo contar la anécdota de que cuando llegué a la Dirección General de Urbanismo en 2005, no en 1975, en 2005, pues yo ingenuamente pedí un estado de planeamiento, pregunté por las capacidades residenciales del planeamiento del entorno metropolitano de Zaragoza, por cuánto suelo industrial teníamos clasificado en Aragón, y se me quedaron pues, los 3 subdirectores provinciales, magníficos profesionales, los 3 de perfiles muy diferentes, 2 jurídicos y 1 ingeniero de caminos, me quedaron mirando como diciendo: director, ¿pero qué dices? Y digo: pues tendremos que saber lo que tenemos entre manos para ver qué hacemos, ¿no? Y dicen: no, pues es que el estado de planeamiento es esto. Pues en la provincia de Zaragoza el estado de planeamiento era el fichero de planeamiento, pero era un fichero de fichas de papel, y ahí iban anotando cosas. En Teruel, donde el subdirector era ingeniero de caminos, tenía una Excel fantástica, estaba súper bien hecha, súper de ingeniero de caminos, o sea, estaban todos los datos perfectamente estructurados, pero datos formales del procedimiento, o sea, no tenías capacidades, no tenías, porque no se estaban explotando los datos, digamos, las tripas del planeamiento para saber cuántas viviendas, en qué plazos, cuánto es un industrial. Esto no lo tenemos. Y en Huesca teníamos una Excel, la Excel de Josete, que era divertidísima. Era absolutamente lo contrario de la Excel de Teruel, y sobre todo lo más divertido de todo eran las anotaciones, porque las anotaciones se referían a las incidencias del lugar. Y esto era lo apasionante de la Excel de la provincia de Huesca. No se explotaba el dato, no se hacía nada con los datos. Entonces ahí sí que se lanzó en 2005-2006, lanzamos el contrato del Sistema de Información Urbanística de Aragón y de la norma técnica de planeamiento, para intentar que los planes se dibujasen de manera semejante y que la estructura de los planes fuese semejante, y para intentar, sobre la base de esa homogeneización de los planes, empezar a captar información y a publicarla a través del Sistema de Información Urbanística. Y ambas cosas están en marcha. Es lo que decía antes, de que afrontas cambios que te parecen imposibles, pero que luego los ves retrospectivamente y dices: no, sí, se acabó haciendo. Bueno, pues al final las cosas se acaban haciendo. Pero en 2021, cuando se les preguntan a los departamentos qué datos creen ustedes que podríamos explotar, y comunican. O sea, nadie hace ese ejercicio de decir: yo creo que podría explotar estos datos, ¿vale? Planificación y organización de procedimientos como elemento de transformación digital e información sobre procedimientos y servicios. Otro elemento de la simplificación es el de la coordinación. El de la coordinación como instrumento de simplificación administrativa, el desarrollo de técnicas colaborativas coordinadas y organizativas al servicio de la simplificación. ¿Y esto con qué choca? Pues choca sobre todo con la estructura departamental de las administraciones públicas, porque cada uno quiere controlar lo suyo y cada uno tiene sus ritmos y sus flujos de trabajo, y es muy difícil que resulte permeable a lo que están haciendo otros. ¿Qué es lo opuesto a esto? ¿O cuál es la alternativa a esto? Pues la aplicación de técnicas de coordinación que a la administración le puedan acabar permitiendo trabajar por proyectos. Esto, paradójicamente, en Aragón, la primera vez que se ensaya, ¿cuándo es? Cuando se trata de poner en serio a la administración a trabajar por proyectos. Ocurrió en 2 momentos. Uno, hace un montón de años, cuando se empezó la política de despliegue de plataformas logísticas, y otro más reciente con el COVID. Donde la Secretaría General de Presidencia, donde la Presidencia del Gobierno, que tomó el mando junto al Departamento de Sanidad y toda la Administración, se dijo: a mí dejadme de departamentos, dejadme de historias, hay que hacer esto. Y se sacaron 2 decretos leyes de simplificación administrativa dirigidos a hacer cosas que había que hacer, con quien hubiera que hacerlas. Y si había que convocar a gente de 6 departamentos distintos, pues se sentaban los 6 y lo hacían. Es decir, un poco esa fue la filosofía de arranque que luego se trató de concretar y de plasmar en la ley de simplificación. La ley de simplificación establece técnicas genéricas de colaboración mediante instrumentos de colaboración, coordinación y ejercicio conjunto de competencias dentro o entre departamentos, la gestión coordinada de procedimientos, que puede hacerse mediante orden de convenio o mediante orden de convenio o simplemente mediante la aplicación de técnicas de gestión coordinada. Regula las unidades transitorias de gestión, que son una unidad administrativa
que se crea específicamente para apoyar determinados proyectos, independientemente de la dependencia departamental del personal que forma parte de la unidad. Y luego la técnica que permite crear las unidades administrativas, que es el régimen especial de atribución de funciones para poder vincular personal, sea del departamento que sea, a la unidad transitoria de gestión. ¿Para qué puede servir una unidad transitoria de gestión? Pues una unidad transitoria de gestión pudo servir durante el COVID para articular líneas complejas de ayudas públicas que había que gestionar a toda velocidad. Pudo servir para reforzar los servicios del Instituto Aragonés de Empleo cuando de estar gestionando 10 ERES o 12 ERES al año tuvo que gestionar 150 o 200 ERES en cuestión de 2 meses. Es decir, son unidades que de alguna manera permiten balancear de manera muy ágil los recursos humanos dentro de la administración al servicio de proyectos y de actuaciones concretas. Aquí es donde decía que se introducen cambios importantes. Por ejemplo, la emisión simultánea. O sea, cuando un órgano debe emitir informe en varios de los procedimientos coordinados, haya varios procedimientos que discurren en paralelo, que ese órgano tenga que emitir un solo informe para todos los procedimientos. Un solo informe para todos los procedimientos. O la resolución simultánea de todos los procedimientos que se estén tramitando de forma coordinada, si resulta legalmente posible, o la programación de la resolución sucesiva y coordinada en el tiempo. Aquí es donde decía que yo creo que puede ser interesante ver cómo ha funcionado esto en un ámbito concreto que es el de la gestión de grandes proyectos en Aragón, que es un caso de éxito de la gestión coordinada de procedimientos a través de los llamados planes o proyectos de interés general, que lo que permiten es identificar un proyecto, identificar un solo interlocutor público con una estructura de apoyo, que puede ser una unidad transitoria de gestión o lo que sea, o un grupo informal de trabajo constituido dentro de la administración, y que eso sea percibido por el promotor del proyecto, que sabe que va a tener que hablar directamente con esa unidad administrativa. Y esa es la base sobre la cual se construyen los planes y proyectos de interés general de Aragón. Ahora veremos un poquito el cronograma, un Gantt, que es muy gráfico para ver cómo funciona esto. Pero se han hecho en periodos de 6-7 meses, en el caso de planes pueden llegar a los 8 o 9 meses, actuaciones pues como esta, que es el plan de interés general para la implantación de Bonaria en Épila, que tiene unas 250 hectáreas, que se hizo por expropiación. En Aragón, paradójicamente, se está aplicando la expropiación para grandes proyectos sin mayores incidencias y sin que los jurados provinciales de expropiación se vuelvan locos. Es decir, sorprendentemente están valorando el suelo como el rústico o el rural como rural. O sea, no se están produciendo problemas de sobrevaloración de los suelos ni de grandes reacciones por parte de los propietarios. Es decir, está funcionando con una normalidad absoluta el sistema de expropiación. El primer caso, uno de los casos de éxito, aparte del de Épila, fue el de Amazon Web Services. Amazon Web Services tiene, ahora los vamos a ver, en el proyecto que se aprobó en el año 2020, 3 grandes centros de datos de 100 megavatios. O sea, si les dicen a ustedes que Madrid es la región líder en materia de centros de datos, dirán mentira. No, en volumen de megavatios por datas no es Madrid. Tiene más datas, pero mucho más pequeños. Bueno, pues hay 3 de 100 megavatios separados entre sí por unos 60 kilómetros. Uno está en Huesca, otro está en Villanueva de Gallego, a 12 kilómetros de Zaragoza, en la orla noroeste, y otro está en el Burgo de Ebro, también a unos 20 kilómetros de Zaragoza, en la orla sureste, con una red de fibra de 400 kilómetros duplicada, con infraestructuras energéticas que dan servicio a esos datos, y eso se tramitó en 7 meses. O sea, se aprobó inicialmente con evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada. Se aprobó inicialmente el 29 de diciembre de 2019 y pandemia mediante, por lo tanto con teletrabajo en parte, se aprobó definitivamente a finales de julio del 2020 y se iniciaron las obras en agosto. Es decir, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer. Lo que pasa es que hay que aplicar técnicas de cambio, técnicas de simplificación y de coordinación de procedimientos que no se han venido aplicando. Aquí, ¿por qué se hacía? Una escala territorial enorme, afectaba a 20 y tantos municipios, técnicas de gestión coordinada de todos los procedimientos necesarios, energéticos, ambientales, urbanísticos, territoriales, etcétera, para la aprobación definitiva del PIGA, y luego una resolución única. Una vez emitida la autorización ambiental, autorización sustantiva, que es la aprobación del proyecto de interés general, e inmediatamente después, porque se han simultaneado todos los trámites, 15 días después, 3 autorizaciones ambientales integradas, una por data center, para poder habilitar la ejecución.
Bueno, pues cosas como esta. Este es el data del Burgo, que está en la zona sur de este polígono que se llama, es el Espartal, en el Burgo de Ebro. Este es el data de Huesca, que es esta zona verde. Y luego, bueno, aquí pasan como cualquier gestor urbanístico, ¿sabe? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, estos viales, pues sobre la marcha, como se suprimían, hubo que hablar con el Ayuntamiento de Huesca, habían sido cedidos, hubo que desafectarlos, en fin, pues todas las incidencias que pueda haber dentro de ese timing, se hizo todo dentro de ese timing. Y este es el data de Villanueva de Gállego, que era el más complicado de gestionar, porque este data, que es esta parcela, era un anticipo de un segundo plan de interés general que comprendía todo el polígono. Es decir, se hizo una especie de autorización anticipada, condicionada a la participación en cargas del futuro polígono, pero que permitió que se ejecutase de manera directa el data inicial.